un viejo amigo de esta casa, entre otras cosas, porque hemos hablado de él. Él sacó un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, hablando pues de estos violadores en serie, vampiros, caníbales y payasos asesinos en el año 2016, donde se metía un poquito a hablar de la psicología del mal y la manera como esas figuras estereotípicas, ¿no? Si quiere, se metían de alguna manera en esas asumidas, y ahora con los expedientes X Colombia. Esteban Cruz Niño, ¿qué ha habido? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación en esta mañana fría pero bogotana, querida, en la que estamos aquí en Canal Capital. Esteban, este libro es un buen sucedáneo de los otros libros, porque a pesar de presentar unos temas que pueden suscitar remembranzas a lo sobrenatural, a lo extraordinario, usted los aterriza y da todas las posibilidades, desde la más racional hasta dejar abierta algo diciendo, mire, no lo podemos explicar por lo menos con los elementos que tenemos ahora. Sí, yo creo que todos los seres humanos nos atrae el misterio. Y el misterio es algo como lo sobrenatural, lo paranormal, como se puede llamar así, pero también es lo humano, la conspiración, el crimen que no se resolvió. Y creo que Expedientes X Colombia es un libro que responde un poco a eso. Yo creo que lo que va a encontrar el que lo quiera leer es un montón de hechos extraordinarios, extraños, prodigiosos, sucedidos en este país que casi ninguno de nosotros conocíamos, sustentados todos en documentos oficiales. Mire, es que estamos viendo aquí a Gaitán, ¿sí? Y hablábamos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y este libro tiene un capítulo especial e incluso extenso sobre ese momento, el momento en que agarran al asesino Roa, y hablamos sobre si detrás de Roa, de ese gatillo, había otros intereses que no hemos podido esclarecer, ¿no? Es que Jorge Eliezer Gaitán y su asesinato son un misterio. Haya pasado lo que haya pasado, haya sido asesinado él por un loco, como dicen algunos, o haya sido asesinado por un grupo de personas que estaba entre las sombras, el mismo asesinato de Gaitán hasta hoy no se ha resuelto, y detrás de eso tuvo que haber una conspiración. Lo que tiene el libro son datos nuevos, de documentos desclasificados, por ejemplo, de Scotland Yard, que nos dicen cosas increíbles sobre el asesino. El que lea el libro va a encontrar cómo Roa Sierra, por ejemplo, trabajó para la embajada de Alemania, cuando Alemania no era la Alemania de hoy. No, era la Alemania nazi. Era la Alemania de Hitler. De Hitler. Era la Alemania de la Cruz Gamada, de las SS. Y él llevaba documentos a su casa con esa ideología. Claro que sí, o sea, los investigadores, una vez muere Gaitán, es asesinado, envía a Gran Bretaña 3 investigadores, sí. El documento fue desclasificado hasta el 2002, lo tradujo la revista El Malpensante, y ahí por primera vez encontramos datos que no estaban en ningún otro, que es que estos investigadores ingleses le preguntan a la mamá y a los hermanos de Roa qué es lo que él leía o qué hacía, y el señor Roa Sierra iba a la casa y llevaba una gran cantidad de libros nazis y los coleccionaba. Y el hermano dijo, es un fanático nazi, era un fanático de los nazis. Incluso tenía un anillo con una calavera, un anillo muy similar al que usaban las SS, que era una de las fuerzas militares más frías y más letales de Hitler. Sí, que ama el favor, pues como nosotros con nuestra mezcla maravillosa de razas y de culturas, de alguna manera podemos estar vinculados, aunque sea emocionalmente, con la filosofía nazi. Pero incluso habla de la posibilidad de que los Rosacruces, o por lo menos la ideología Rosacruz, o el pensamiento Rosacruz haya también tocado a Roa. Claro, es que Roa conoció un alemán, también de apellido Omland. Este señor era un Rosacruz y lo llevó. Roa se inscribió. Yo encontré el registro y tenemos el número de registro que efectivamente él, dentro de la central de Rosacruces, tiene un número. Significa que él sí lo fue. Y a su casa le llegaban un montón de libros. 816-S. 81-S es el número, 816-S es el número para Juan Roa Sierra todavía hasta el día de hoy en la Orden Rosacruz.
y fue el que mató a Gaitán. Y en la casa de él tenía libros también Rosacruces, libros que incluso encontré algunos de esos títulos que hablan del poder de la mente. Roa era una persona supersticiosa, mística. En el libro cuento un poco esto, que él, por ejemplo, se colocaba frente a un espejo, colocaba un cirio, una vela y se quedaba mirándolo de frente. Y él decía que del espejo salía una especie de criatura, que su rostro cambiaba de forma y que le decía a la mamá, mamá, que se llamaba soy Santander. Soy el general Santander y vengo a hacer algo para cambiar el mundo. Eso ¿Qué es lo que sería? Sí, porque cuando él le preguntan, cuando mata el sombrerero allá en San Francisco, ¿usted por qué hizo eso? Hay cosas muy graves que no puedo decir. Y ahí comienza ese gran misterio, porque es que Roa Sierra, imagínense, mata a Gaitán, si lo mató él, porque también otra teoría que hubo otra persona. Ya vamos para allá para hablar de Potes, Pablo Emilio Potes. Una vez él le dispara a Gaitán, los policías, un policía de tránsito y otro lo mete en una farmacia, que es la farmacia Granada, lo meten ahí y la gente se empieza a enloquecer y empieza a tumbar la reja, pero tumbarlo, ya saben que lo van a matar y le dicen, hombre, díganos ya por qué lo mató, porque usted lo van a linchar. Y él solamente dice, son cosas tan secretas, tan importantes que no las puedo contar. Ay, Virgen del Carmen, protege. Ay, Virgen del Carmen, y un montón de cosas. Y un montón de cosas que dijo. Pero mire, ¿quién es este señor Pablo Emilio Potes? Le confieso que lo que leí, esto fue de las cosas que más me sorprendió. Puede que yo no lo haya leído antes por pura ignorancia, pero puede ser que aquí es un elemento que no había considerado. Pablo Emilio Potes fue realmente un agente del SIN, que es el Servicio de Inteligencia Nacional, el antiguo, después se vuelve DAS, y hoy en día pues existe una agencia casi secreta de inteligencia de la policía y del ejército que tuvo las funciones del DAS. Este señor, dicen muchos que estuvo en el momento en que Gaitán fue asesinado, que estaba incluso detrás, y algunos testigos dicen que hacía señas a Roa, diciéndole, ¿cómo ese es? Mátelo. Hay una película que se llama Roa, que se estrenó hace poco, y sale el señor Potes como el que le da el arma, es más una ficción. Sin embargo, Plinio Apuleyo Mendoza. El papá ese que Plinio Mendoza Neira, papá que acompañaba a Gaitán en ese momento. Sí, señor. El papá de Plinio Apuleyo Mendoza, que él es un escritor muy famoso, ustedes seguramente lo conocen en su casa, se llamaba Plinio Mendoza Neira, era uno de los que era el que estaba al lado de Gaitán cuando lo mataron. Ellos investigaron y Plinio Apuleyo dice que efectivamente hubo un señor de apellido Potes que estuvo muriendo en cama en el año 2008, 2009, 2010 y que logró contactar a alguien más, a otro coronel, y que le dijo, yo maté a Gaitán. Y le contó todo. Y en el libro... Que se hizo millonario de un momento a otro y compró toda una cuadra por allá al lado de Lourdes. Sí, por el lado de Lourdes en Chapinero. Incluso en el libro está la dirección. Yo fui hasta la dirección, pregunté y me dijo, no, esto sí era de un señor, murió hace un tiempo. ¿Cómo se llamaba? Nadie se acordaba. Hasta que una señora me dijo algo así, se llamaba Emilio. O sea que Plinio Apuleyo tenía razón. Y Plinio Apuleyo no tiene por qué mentir, es uno de los escritores grandes de este país. Sí, es una buena fuente. Es una buena fuente. Bueno, esto de misterios desde los tiempos del ruido. ¿Ustedes han oído esa expresión? Los tiempos del ruido. Resulta que en 1687, un gran ruido, 9 de marzo. No se me olvida porque yo lo viví. Los tiempos del ruido. Parece que eso sí hay documentación y no sabremos qué pudo haber pasado. Eso es un ruido gigantesco que se vio durante casi un mes en Bogotá. Sí, es uno de los hechos, digamos, sobrenaturales más impactantes que ha tenido Santa Fe en ese momento. Hubo un ruido ensordecedor hacia las 8 de la noche que hizo que las personas salieran a la calle. Digamos que era una ciudad sin luz, era una ciudad sin agua, era una ciudad oscura, era una ciudad en la que todo el mundo rezaba. Entonces todos escucharon un ruido infernal, salieron a la calle, no usaban pijamas, salieron desnudos y empezó a oler a azufre. Entonces pensaron, esto es el demonio. Lo extraño es que hay testimonios que dicen también que algunos sacerdotes escuchaban voces y eran voces blasfemas que les decían cosas como groserías que no podían repetir, vulgaridades, Dios no existe. Entonces decían que era un ataque del demonio. El presidente colonial de la época, que era como el que administraba toda la Nueva Granada, que estaba en la sede acá, mandó el ejército de soldaditos de la colonia, que eran muy poquitos, sin alpargatas, eso. ¿A pelear contra el demonio? A pelear, a ver dónde estaba el ruido. Y cuando llegaron, dicen los textos, que son de un padre de apellido Cassiani, sobre todo, un fraile, que cuando llegaron lo único que vieron fue gallinas desorientadas. Y perros loquitos. Y perros locos por todas partes. Y nadie supo nunca de dónde venía el ruido,
las voces de los sacerdotes o también el olor a azufre. Hay unas explicaciones, pero esas están en el libro para que ustedes las vean a ver. Bueno, y hay también otra explicación, me llamó mucho la atención, esa leyenda que hubo, bueno, que todavía existe en algunos pobladores alrededor de la laguna de Tota, ¿no? De un monstruo, la ballena diablo, ¿cómo es? El diablo ballena. El diablo ballena. Es muy interesante porque todos seguramente en su casa han visto la historia del monstruo del lago Ness. Sí. Es muy famosa en todo el mundo, Nessie además tiene nombre. En Argentina hay uno que se llama el Nahuelito. El Nahuelito. Que está en video, o sea, usted busca en YouTube y aparece el video del Nahuelito nadando ahí. Dicen que es un dinosaurio también. En Colombia tenemos como un monstruo del lago Ness histórico, que sería el monstruo de la laguna de Tota. Andrea Vargas era una española que vino aquí, a lo que entonces era la Nueva Granada, y estaba al borde de la laguna. Ella dice que vio una especie de masa negra y que la masa negra se le fue acercando lentamente hasta que salió, y lo que vio fue una cabeza que era como una especie de bola oscura con cuernos, y que ella salió corriendo y le contó nada más y nada menos que un montón de escribas y de personas de la curia que redactaron el texto, y por eso tenemos hoy la historia del monstruo de la laguna de Tota. Después, investigando, encontré que casi todos los que fueron a la laguna de Tota hasta el siglo XIX hablan de la existencia del monstruo, bien sea para decir que es una superstición o para decir, vea, los campesinos dicen que esa cosa salía y se le come el ganado, las ovejas, y están convencidos y no dejan que los niños estén por la noche al borde porque dice que viene el diablo ballena, que es una criatura horrenda, que es como una serpiente, que tiene cuernos y una cabeza como una pelota negra. Pero de todas maneras usted lo relata aquí, hay algunos casos en el África, por ejemplo, no sé dónde más, de un tipo de pez particular que tiene una cabeza muy parecida a la serpiente y que por supuesto son de estos fósiles vivientes que tienen unas aletas que utilizan a veces como pseudópodos, pues, ¿no? Como falsos pies, salen a tomar alimentos de la orilla, cuando no hay abajo, supongo yo. Nosotros tenemos unos peces en Colombia, en algunas zonas, que salen de las quebradas y se arrastran para ir a otra, un kilómetro. Con el pantano. Sí, como 1 kilómetro. En el fondo, también está en el libro, en el fondo de los mares de Tasmania, cerca de Australia, descubrieron hace unos años un pez que le llaman el pez rosado con manos. Y el pez rosado con manos solo se han visto 10 y están fotografiados. Y tiene unas aletas que parecen garras, que caminan por el fondo, y su piel es venenosa. Si usted lo toca, se puede morir. Pero si usted le ve la cara y le ve la forma, puede decir que es un diablo o un monstruo. Entonces yo digo, es probable que haya existido algo más allá del mito. Toda leyenda tiene una realidad detrás. Tal vez allí hubo un animal que ya no conocemos y se extinguió, se murió hace muchos años. Tal vez no gigantesco, tal vez algo más pequeño. O tal vez todavía vive en el fondo, o tal vez vive en la cabeza de todos los pobladores. No lo sé, todo está en expedientes. Objetos voladores también, desde las torres de control, y hay registros diciendo, mire, vimos una cosa y no sabemos muy bien qué es. Sí, señor, a los que les gustan los ovnis, a los fanáticos de los alienígenas, de los objetos voladores no identificados, el gobierno de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, desclasificó un montón de archivos que eran secretos, pues se llama Expedientes X Colombia. Dentro de los archivos secretos habían 5 de ovnis. Yo investigué 2, y ustedes van a encontrar cómo en el aeropuerto de San Marcos, en los años 60, los controladores vieron una esfera de luz debajo de una nube. Cuando fueron allá, no tenía nada que ver ni con globos ni con nada natural. Llamaron a la administración aquí en Bogotá, a la Aeronáutica Civil. De aquí de la torre de control llamaron a un avión de Avianca, ahí está registrado, que vale la matrícula, que iba pasando cerca, y le dijeron, ¿qué hay ahí? Con la esperanza de que dijeran, no hay nada. El avión y el piloto respondió, estoy viendo algo que nunca antes había visto en mi vida, y es una esfera de luz que está ahí quieta. Nunca se supo quién o qué era. Y además, el ejército de los Estados Unidos la investigó. El expediente quedó secreto porque lo clasificaron como secreto y hasta hace poco salió y lo van a encontrar en Expedientes X Colombia. El misterio de la maleta escarlata, ese es otro también que no sabemos. Bueno, no, es una maravilla este libro, además porque, les digo, son relatos cortos, son más o menos unos 12 casos, ¿sí? En donde hay
las sociedades secretas y la conspiración del asesino de Rafael Uribe Uribe. Murió allá, donde está ahora el Congreso. El Congreso, exactamente. Las luces de Nopsa. Sí, exactamente. Nopsa. Una pirámide de Tulcán, ¿no? Nosotros tenemos una pirámide en Colombia. En Colombia. Una pirámide como las tienen en casi toda Centroamérica, en África, en Egipto, y que casi nadie sabe que es una pirámide y está en la mitad de una ciudad colombiana, en la mitad de un barrio, y es gigante y ha sido excavada y ahí van a encontrar la historia. Y aquí la van a encontrar. Ahí está, este libro maravilloso que queríamos compartir con ustedes en Lee Bogotá. Esteban Cruz Niño, léanlo, es entretenidísimo. No se tiene que leer de una sentada, usted va tomando capítulos, va leyendo las distintas teorías y lo mejor es que finalmente Esteban Cruz no toma partido por ninguna de estas teorías, dice aquí hay esta, bueno, me parece que esta se cae porque no explicaría por qué el olor a azufre, pero finalmente ahí las plantea y pues si usted quiere seguir investigando, ahí lo tiene. Esteban, gracias. A ustedes, Mauricio, muchas gracias por la invitación y a ustedes por vernos acá en Canal Capital. Sí, señor. Expedientes X Colombia, Esteban Cruz Niño. Sigan en la sintonía de Canal Capital. Nosotros